En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al señor Kurt Goldman Zuloaga, quien es psicólogo organizacional, máster en Dirección de Recursos Humanos y máster en Administración de Empresas, con más de 10 años de exitosa experiencia en capacitación y consultoría para empresas privadas e instituciones públicas, tanto en Chile, Perú y Argentina. Actualmente es director de Goodman Consultores, empresa de consultoría en temas de recursos humanos y prevención de riesgos laborales, para empresas nacionales y también internacionales. Dicta cátedra como profesor de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile. Además, es miembro auditor de Centros de Certificación de Competencias Laborales en Chile y participa como consultor en Intercade Perú para programas de formación internacional. También ha desarrollado importantes consultorías y capacitaciones relacionadas con la cultura preventiva, psicoprevención de accidentes, competencias laborales y desarrollo organizacional en instituciones públicas y empresas de industrias mineras, eléctrica, educación, turismo, entre otros. El señor Goodman va a desarrollar en esta mañana el tema desarrollo de competencias clave de seguridad en trabajos de alto riesgo en minería, experiencias demostrativas y retos. Lo recibimos pues con un fuerte aplauso. Muy buenos días. ¿Se escucha bien ahí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Un poquito más? ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo estuvo el café? ¿Bien? Muchas gracias a varias personas. En primer lugar, a la gente de la organización que hace varios meses ya estamos conversando sobre la presentación, la invitación que nos hicieron. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. Muchas gracias a todas las personas que van a compartir durante este ratito una serie de reflexiones que me gustaría que además ustedes se pudieran llevar hacia sus trabajos. Eso es para nosotros tremendamente importante. Un seminario es eso. Es una instancia en donde ustedes quedan con una semilla y esa semilla tienen que hacerla germinar, no acá. Acá no sirve mucho. Ustedes la tienen que llevar y tienen que tratar que en sus empresas estas reflexiones que se hacen, estas reflexiones que se comparten, puedan dar fruto. Y eso es lo que nosotros esperamos cuando tratamos un tema tan delicado como es la seguridad, la prevención de riesgos. El tema de la presentación que voy a exponer es el desarrollo de competencias como la clave de seguridad en trabajos de alto riesgo en minería. Y esta presentación en parte tiene algo que yo hace un tiempo atrás expuse en un artículo que tenía que ver cómo las competencias eran el foco de atención para efectos de la prevención. Y de ahí nace entonces la necesidad de vincular, y ahí un poco donde yo les quiero plantear esta reflexión, que en definitiva, cuando nosotros aplicamos un modelo de gestión por competencia, estamos haciendo prevención de riesgos. Aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no tengamos definida necesariamente una competencia laboral que sea o que se llame, ¿cierto?, de orientación a la seguridad o prevención de riesgo, que hoy día me imagino que muchas empresas tienen. Y si las empresas no las tienen, bueno, que la desarrollen. Si no saben, que me llamen y ahí estaremos. ¿Ah? Bueno, si no me llaman a nosotros, llamarán a otro. Este tema, para nosotros como Goldman Consultores, es central ese enfoque de gestión. En otras palabras, más que un desarrollo que tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el potencial humano, nosotros estamos hablando aquí, además del desarrollo de un potencial organizacional muy poderoso. Y eso, porque cuando uno habla de competencias laborales, no está hablando solamente del desarrollo de la persona que está en un puesto de trabajo o desarrollando un cargo con ciertas funciones.
está hablando de que al desarrollar esas capacidades, está haciendo que la empresa crezca. Entonces, si nosotros queremos tener organizaciones o empresas de clase mundial, o mantener esa categoría, tenemos que, en definitiva, gestionar el capital humano desde una perspectiva de gestión organizada, ordenada y profesional. Y eso lo permiten hacer las competencias. Pueden haber otras maneras, no hay duda, pero las competencias laborales son una vía probada para satisfacer una necesidad de gestión, para satisfacer una necesidad de producción, pero también para satisfacer una necesidad de seguridad. Y ese es un tema relevante que me esmeraré, y si no me la cobran, trataré de explicar. Aquí hay una estadística, complementando las estadísticas de la presentación anterior, que ustedes pueden revisar en los sitios web oficiales del Servicio Nacional de Geología y Minería en Chile, datos entregados por la SUCESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social, y nos muestra claramente que no es que haya una disminución en el tiempo, sino que estamos hablando de actividades económicas con distintos números, ¿cierto?, o tasas de accidentabilidad. Y aquí es donde empiezan a ver las primeras reflexiones, y esto se vuelve interesante. Lo primero es que uno diría, bueno, la minería es una industria en donde los riesgos están por doquier, hay muchos peligros, y por ende uno pensaría, sin ver los datos, que ahí tenemos muchos accidentados y las tasas se disparan. No, por lo menos en el caso chileno, los datos que nosotros podemos revisar es que la cantidad de o sea, la tasa de accidentabilidad es relativamente baja comparada con otras industrias. Y uno hasta el momento podría ponerse feliz, ¿o no? Es decir, hemos hecho un buen trabajo. Hemos hecho un trabajo organizado en donde además existe mucha supervisión y mucha fiscalización para que eso ocurra, ¿sí o no? O sea, yo creo que la empresa minera está lejos, por lo menos en Chile, mucho más fiscalizada que otras industrias que se ejercen de manera legal o ilegal. Ese es otro tema. Por tanto, si hacemos la comparación, vamos a ver que con esta lámina podemos estar orgullosos. Pero todos sabemos que los datos no pueden interpretarse de manera independiente entre sí. Los datos tienen que interpretarse contra otros, ¿cierto?, con información adicional. Como por ejemplo la tasa de mortalidad. Y la tasa de mortalidad en el año 2010 era lejos más alta que otras industrias, ¿cierto? No comparado, ¿cierto?, con el caso de transporte, que yo creo que es el líder en gran parte de los países del planeta. Y en el caso del 2012, o sea, 2 años después, la tasa de mortalidad disminuye. Eso también habla de que hay un trabajo serio detrás que se está haciendo por parte de los organismos administradores, ¿cierto? Por ejemplo, las mutuales en Chile, que se está haciendo un trabajo importante en las empresas para poder responder a los requerimientos de la ley. Y también hay un trabajo importante dentro de las organizaciones que ponen énfasis en el autocuidado y en la gestión preventiva, ¿sí? Que son dos cosas distintas, pero que se unen para producir ese fenómeno que es una derivada, que es la seguridad. ¿Me siguen, cierto? O sea, la seguridad como una derivada de una gestión preventiva y conductual y actitudinal y todo lo que nosotros queramos, pero es una derivada al final. Por tanto, si nosotros tenemos empresas de clase mundial en aspectos de seguridad, vamos a tener entonces una cantidad de acciones bien hechas, bien implementadas, evaluadas, con indicadores, etcétera, de una gestión preventiva que involucra varios aspectos. Y eso es importante. Este es otro dato que llama la atención. Fíjense que dentro de las áreas del sector minero, el trabajo en subterránea y el trabajo en rajo llevan la mayor cantidad de trabajadores fallecidos, por lo menos la estadística que nosotros manejamos allá, en comparación, por supuesto, con otras áreas que uno podría especular, ¿cierto? Al parecer podrían ser menos riesgosas, que hay menos peligro, etcétera, pero todos sabemos que no es así, ¿ya? Por tanto, hay una condición de contexto importante, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que en definitiva donde hay más trabajadores, que son la subte y el rajo, son
los lugares en donde se dan condiciones, es un caldo de cultivo para que ocurran accidentes fatales. ¿Sí? Y yo creo que a nadie le sorprende eso. ¿O a alguien le sorprende? ¿Usted está sorprendido? ¿No? No. Este dato sí me sorprende y tiene explicaciones ya de índole psicológica, si pudiéramos ver. El primer... ¿Se ve el...? Bueno, no se ve nada. El gráfico que tiene la barra roja más pequeña. ¿Lo ven? El que está hacia acá. Ese conjunto de barras corresponde a la minería irregular. Y el gráfico que tiene la barra roja más grande, ¿sí? A ver. No se ve nada tampoco. Ya no importa. La barra roja más grande, la que está al costado derecho, ¿cierto?, de ustedes, corresponde a la distribución de trabajadores fallecidos por año, pero de las faenas regulares. Entonces aquí ya se pone curiosa la cosa. Casi como de... Gracias. Casi como de... Bueno, empecemos a investigar qué es lo que ocurre. Uno tiene, o por lo menos a simple vista pareciera ser, que tenemos el prejuicio de que mientras más irregular sea la faena, mayor cantidad de accidentes, mayor cantidad de mortales van a haber, ¿no? De fatales, etcétera. ¿Sí o no? O sea, podría ser. Por lo menos el gráfico es engañoso. Y uno dice, pero si tenemos empresas que son regulares, que tienen sistemas de gestión, que tienen gente contratada para esto, los muertos son más. Es como raro eso. No es tan raro en definitiva. Hay un fenómeno, paréntesis, yo sé que no podemos explicar ni hablar todo el día de esto, me encantaría, pero hay un fenómeno que se llama la falsa sensación de seguridad. Entonces yo estoy en una empresa clase mundial, estoy en una empresa en donde los estándares son altos, entonces ¿qué me va a pasar? ¿Sí o no? Entonces como nada me va a pasar, tendemos a cometer actos imprudentes con mucha mayor facilidad. Hay un caso, ¿ya? Hay una experiencia demostrativa de esto. Hay una empresa, que no voy a decir cuál es el nombre, minería no metálica en Chile, que tiene 2 plantas que son ejemplificadoras de lo que yo le estoy comentando. Hay una planta del año 1930, vieja, pero imagínense, una planta así oxidada y que todavía en funcionamiento. Y otra planta nueva, estamos hablando, no sé, 2005, 2010, fase de construcción y operación. Entonces la planta nueva es una delicia. O sea, los fierros pintados, escaleras, monitoreo, cámara. Evidentemente no hacen lo mismo, pero son instalaciones donde los trabajadores entran igual. O sea, en la planta del año 1930 la gente entra igual. Entonces, nuevamente, uno tiende a pensar que en la planta del año 30 debieran haber más o menos accidentes. De a uno, más o menos accidentes. Más. Y eso es lo que uno llega a pensar. Es decir, claro, en esta planta vieja, fea, van a haber más accidentes porque están los pisos, ¿cierto?, en desnivel, porque uno se puede cortar, porque se puede caer, etc. Y en la planta nueva, al contrario, una cantidad de accidentes mínimos. ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo contrario, ¿cierto? Lo contrario, y una cosa muy rara. Se habían producido, no sé, por la altura de junio, una cantidad del doble de incidentes y accidentes también mayores en la planta nueva. Entonces ya ante esa esquizofrenia, el gerente en ese momento el gerente me llama y me dice, oye, ¿sabes que no entiendo nada? Esto es un mundo paralelo, porque se supone que nosotros construimos esto con la intención de que, bueno, produjéramos más y además con la intención de que los viejos, como se le dice cariñosamente a los mineros, los viejitos ahí no se accidenten. Y pasa lo contrario. Entonces, voilà, conclusión. Lo que pasa es que hay una falsa sensación de seguridad. Exactamente lo mismo que ocurre cuando tú ensanchas una pista de alta velocidad en carretera, ¿o no?
Ahí me están afirmando con la cabeza. ¿Sí es verdad? Po? Entonces, uno dice, voy a llevar primero el ejemplo de la carretera. Por este segmento de la carretera es menos seguro. Por tanto, mi nivel de control conductual tiene que ser mayor. ¿Me siguen, no? Entonces estoy más, ¿o no? Estamos atentos. ¿A alguien le ha tocado manejar a través de un cerro, al lado de un cerro donde te desvías, te caes? ¿Y tú cómo vas? ¿Vas escuchando música? ¿Vas hablando por celular? Uno va pendiente de eso porque se puede caer, ¿o no? Se angustia. Entonces uno está así. Pero cuando te ensanchan una avenida y te dicen además, esta es una pista de alta velocidad, 120, bueno, allá en Chile la máxima velocidad es 120, por lo menos en papel eso. Entonces tú, 120, de repente ves pasar una camioneta blanca con baliza. ¡Bum! Típico, típico. Y después llegáis a hacer el curso y está el mismo tipo de la camioneta, como decían delante, pregonando otras cosas. Entonces, volvamos al tema de la planta. En la planta antigua, año 30, saben que esta cosa se va a caer en cualquier momento, entonces van, como nosotros llamamos, pisando huevos. Es un término cariñoso, así como van con mucho cuidado. Saben que eso se va a caer, entonces se amarran. Saben que eso se puede, entonces se ponen su EPP, saben que se pueden cortar, se ponen saben que la instalación eléctrica no es muy buena, entonces, bueno, se ponen ahí su... Y en la planta nueva, lo contrario. Como saben que eso no va a ocurrir, su nivel de control conductual baja. Entonces la pregunta es, ¿en qué caso la gente es más o menos competente? Ya que estamos hablando de las competencias. ¿En cuál? ¿En el de la vieja? ¿La planta vieja? ¿O en el de la nueva? Depende, ¿cierto? Depende de cómo entendamos el concepto de competencia. Porque hay mucha gente que entiende el concepto de competencia como el saber cosas. Entonces yo sé más cosas que tú, entonces yo soy más competente. Y de hecho hay muchos perfiles de cargo en donde el ítem competencia laboral se asocia con sus conocimientos y sus estudios, ¿o no? ¿Quién ha visto perfiles de cargo de esa índole? Y eso no es así. O sea, ser competente, lo vamos a ver en un par de láminas más, tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Con un conjunto, estos conocimientos, habilidades, actitudes, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a ver en detalle. Entonces, uno no puede plantearse desde una... como siempre yo digo, no analicemos los datos por aislado, tenemos que ver todos los datos en un conjunto. Y ahí es donde aparece, con esta última lámina, ¿cierto?, un tema que es muy relevante. Yo creo que se han hecho buenos esfuerzos, pero no se ha medido si esos esfuerzos son buenos. O mejor dicho, reformulando la frase, se han hecho buenos esfuerzos, pero no nos queda claro si esos esfuerzos son efectivos en la organización. Yo creo que todas las organizaciones hacemos cosas. Toda la gente que está encargada de seguridad, de la prevención dentro de la empresa, hacen su pega. Ahora, si la hace bien o mal ya es otro cuento, ¿sí o no? Igual que cuando nosotros tenemos la mirada del trabajador. Todos los trabajadores van a su trabajo a trabajar. Que lo haga bien o mal, ese es otro cuento. Y ese punto, ese ajuste, es donde nosotros tenemos que poner ojo. Porque ese ajuste entre lo que yo tengo que hacer y cómo lo hago es lo que en definitiva determina todo en la empresa. Todo. Y lo voy a tratar de explicar acá en las láminas. O sea, si a alguien le queda duda de eso después de la presentación, hice una mala presentación. Partiendo por el siguiente punto. Un trabajo está bien hecho, ¿cuándo? ¿Cuándo un trabajo está bien hecho? Si nosotros entendemos que el trabajo bien hecho tiene los siguientes ejes que están ahí presentados. Calidad, producción, seguridad, satisfacción, respeto por el entorno, rendimiento financiero. Un amigo me dijo, no pongas rendimiento financiero porque en realidad tú vayas a hablar de seguridad, del medio ambiente, cosas que son importantes. Díganme si para una empresa el rendimiento financiero no es importante. Es clave. Pues si la empresa no tiene un rendimiento financiero positivo, entonces la empresa cierra y todos nos vamos para la casa. Ahora, el tema es cómo nosotros hacemos que ese rendimiento financiero sea sustentable, ¿sí o no? Y además, que impacte en aspectos de calidad de vida, que impacte en el entorno, que sea una empresa socialmente responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Un colega docente hacíamos una reflexión y decía, bueno,
no se puede hacer responsabilidad social si no tengo un rendimiento financiero positivo en la empresa. Yo para poder ser socialmente responsable tengo que tener lucas en el bolsillo, decía. Entonces, en ese contexto es tremendamente relevante ponerlo como eje del trabajo bien hecho. Entonces, nosotros vamos a decir, ojo, que lograr entonces un trabajo bien hecho, o sea, que entendiendo que estos son los pilares, lograr un trabajo bien hecho es lograr que todas esas variables aumenten o disminuyan dependiendo de cada una de ellas. Que haya mayor calidad, ¿sí o no? O sea, que se satisfagan las expectativas del cliente respecto de lo prometido, etcétera, etcétera. Que haya mayor producción, menos errores, menos accidentes. Que haya una mayor satisfacción, otro punto dejado en un segundo plano. Hablábamos delante de la motivación. Entonces yo para poder tener un trabajador motivado tengo que generar, como eje del trabajo bien hecho, una satisfacción laboral. Y eso se puede medir, se puede controlar, se pueden hacer esfuerzos importantes para que eso mejore. Hay que ser responsable con el entorno. Hoy día tú no puedes andar destruyendo glaciales para sacar oro. ¿O sí? Bueno, hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa que no. Hay una gran movilización de personas que están en desacuerdo en la contaminación de los ríos y me parece tremendamente bien. El tema es cómo nosotros podemos compatibilizar lo que les decían antes, una industria que sea productiva, pero que también sea socialmente responsable y que además sea sustentable. Y además, un trabajo está bien hecho cuando tiene mejores resultados financieros. Y en eso yo creo que no hay tampoco duda. Todo eso son expectativas. Todas esas son expectativas. Entonces, cuando uno se plantea desde la posición organizacional, tiene la expectativa de que la gente trabaje en función de lograr un trabajo bien hecho. ¿Sí o no? Y cuando digo un trabajo bien hecho, estoy haciendo énfasis a que se cumplan estos puntos, estos aspectos. Entonces, cualquier anomalía de esa expectativa viene a replantear los sistemas de gestión. Y vamos a ver que, en definitiva, el desafío es lograr un equilibrio entre la demanda del trabajo y las capacidades de la gente. Porque en definitiva son las capacidades de cada uno de nosotros los que ponen en práctica, los que ponen en marcha los objetivos y los planes estratégicos de la empresa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Por tanto, nosotros podríamos llegar a la siguiente reflexión. Que en la medida que no haya una coherencia entre esta capacidad y la exigencia del cargo, que es lo que nosotros llamamos, la capacidad del trabajador la llamamos oferta, y la exigencia del trabajo o del cargo la llamamos demanda. Mientras no exista esa unión entre esta oferta y la demanda, van a ocurrir alteraciones a la expectativa. O sea, van a aumentar los errores, va a disminuir la calidad, va a haber mayor probabilidad de accidentes, insatisfacción, daño al entorno y menor producción, entre otros. Y por supuesto el daño financiero correspondiente. Entonces pareciera ser que el foco del desarrollo actual en los sistemas de gestión por competencia está en alinear estas dos cosas. O sea, hay una demanda clara, pero también hay una oferta y generalmente cuando esas dos cosas nos juntan tenemos estos errores o estas expectativas no cumplidas, ¿sí o no? O sea, si uno ve un camión de alto tonelaje estacionado ahí afuera, levante la mano todo aquel que sea posible de moverlo, de llevárselo de aquí. ¿Quién podría subirse y llevárselo? Porque está haciendo taco, ¿eh? No deja pasar al otro auto. ¿Quién podría hacerlo? Levante la mano. Uno. Bien. ¿Qué nos diferencia al resto del señor que levantó la mano y que sería capaz de subirse a un camión de alto tonelaje y moverlo? ¿Qué nos diferencia? Todas las capacidades que tienen que estar relacionadas con la demanda que hace el camión. O sea, el camión está parado ahí. ¿Sí o no? El camión dice, manéjenme. El camión dice, manéjenme. ¿Sí o no? La pala dice, opérenme. La mina dice, extraigan el mineral. Estamos hablando de la mina. Entonces, el tema es, ¿cómo lo hago? Entonces, hay una demanda. El camión te dice, ¿o no? El camión te dice,
manéjame, pero para que me manejes, tú tienes que tener ciertas capacidades. O sea, no puede llegar y subirse cualquiera, eso es una irresponsabilidad. Lamentablemente, una de las irresponsabilidades más comunes en aspectos del trabajo, o sea, realizar tareas para las cuales no estás capacitado. Entonces, esa es lo que nosotros llamamos una demanda. O sea, el camión te hace una demanda. Yo necesito que tú sepas operarme en estas condiciones. Que sepas encenderlo, que sepas maniobrar, que sepas reconocer el instrumental, que sepas identificar las variables, los indicadores que ahí aparecen, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ser compatible con la oferta. ¿Y cuál es la oferta? Tu competencia. Si tú estás entrenado, capacitado, formado para eso. Y así evitamos que exista esta diferencia entre capacidad y exigencia que hace que las expectativas no se cumplan. Entonces, para lograr eso, dice que tenemos que realizar ciertas acciones. O sea, nosotros creemos que todo esto que hemos hablado se puede desarrollar en la empresa, y eso lo hemos demostrado con hechos. Solamente el año pasado hicimos, no sé, 1.600 levantamientos de unidades de competencia laboral en más de 400 cargos distintos. Y hemos llegado a la conclusión, solamente con esos datos, de que se requiere que todos los puestos de trabajo y los cargos tengan claridad de cuál es la demanda que le hacen al trabajador. O sea, si yo voy a operar X equipo, entonces yo tengo que tener la claridad, organizacionalmente hablando, de qué es lo que yo le voy a exigir al trabajador en términos de sus capacidades personales, en términos de sus competencias adquiridas, en términos de su motivación y todo lo que nosotros queramos. Por tanto, el equilibrio entre las capacidades y la exigencia, ¿sí? Volviendo a la lámina anterior, el equilibrio se logra cuando tú eres capaz de desarrollar la capacidad de los trabajadores, cuando eres capaz de trabajar aspectos personales del trabajador, ya que tiene que ver con una tónica ya más psicológica, y con aspectos del entorno, que no se pueden obviar. No es responsabilidad únicamente del trabajador, también tenemos que poner a disposición de los recursos que le permitan el despliegue de competencia. Eso me salió casi del libro. Pero muchas veces no se entiende así. Y la gente después alega. Es decir, oye, pero o sea, los trabajadores no ponen de su parte. Entonces, enfoquémonos en el autocuidado, porque hubo una época, por lo menos en Chile, en donde el autocuidado era un boom, ¿cierto? Y en algunas empresas nosotros llegamos a determinar que el enfoque de autocuidado, miren que es perverso, cuidado, el enfoque de autocuidado desliga de responsabilidad a los supervisores y empresas. Entonces, ustedes dirán, que atroz lo que estoy diciendo, si nosotros también se lo dijimos. Oye, es atroz que ustedes crean que a través del autocuidado puedan desligarse la responsabilidad, siendo que penalmente o legalmente en Chile es el supervisor el primer responsable y la empresa también el primer responsable de la seguridad de los trabajadores. Entonces, enfocar la seguridad en el autocuidado únicamente es un error. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer ahí? Tenemos que mejorar los conocimientos y las técnicas que se ocupan en el trabajo. Tenemos que desarrollar estrategias de comportamiento, evidentemente, porque ahí está el enfoque personal, el enfoque psicológico. Y también tenemos que mejorar procedimientos de la empresa, porque eso es lo que nosotros conocemos como el aprendizaje organizacional. O sea, aquí es donde viene un poco la receta. Si nosotros queremos generar un cambio que impacte en las expectativas que estábamos hablando recién, tenemos que, de alguna forma, enfocarnos a desarrollar competencias en un contexto de aprendizaje organizacional. O sea, capacitar, entrenar o formar, la palabra que ustedes quieran. Tienen acepciones distintas, pero las tres sirven. Desarrollar estrategias de comportamiento. Observación, ¿cierto?, de comportamiento seguro, seguridad basada en el comportamiento, el enfoque actitudinal, lo que ustedes quieran. Y por último, el aprendizaje organizacional que tiene que ver con, oye, ocurrió un accidente, ¿qué aprendemos de eso? Porque si te tropiezas 3 o 4 veces con la misma piedra, quiere decir que como organización no aprendes. Si en los videos de Carmen lo veíamos, el trabajador, ¿cierto?, se levanta de ultratumba y dice, oye, ojo, esto no fue porque yo no estaba tan preparado, eso también tiene que ver con ciertas condiciones, pasó esto aquí y allá, los elementos de protección personal. Entonces, si la empresa no aprende de eso, ¿qué nos queda a nosotros?
Si la empresa no es capaz de modificar procedimientos, ¿qué nos queda a nosotros? Si la empresa no es capaz de disponer de recursos para que se compren herramientas, yo no sé si sea el caso acá, yo creo que no, pero en un comentario y volviendo al ejemplo de la planta nueva, en esta planta nueva los trabajadores no tenían una herramienta que se utiliza para sacar unos escombros de unos tubos. Entonces se la fabricaron. Entonces trajeron al viejito que era el soldado, le dije, oye, ¿me puedes unir? Hizo unos pinchazos, pum, y terminó haciendo una herramienta con pedazos de metal, pero que además era una herramienta espectacular porque era ergonómica. Entonces los tipos felices. Entonces, un poco como que se alaba eso. Es decir, qué bueno que tengan iniciativa. Lo malo es que esa herramienta existe en el mercado y comprarla no cuesta mucho. Pero hay un tema de voluntades detrás que en definitiva impactan en esta expectativa que nosotros decíamos. Entonces volvemos al caso inicial en donde nosotros vamos a estar de acuerdo en que tienen que existir las voluntades, los compromisos y los recursos para que exista prevención. Porque si no le estamos enseñando cosas a la gente que es erróneo. O sea, le estamos enseñando a la gente que se puede hacer eso. Le estamos enseñando a la gente que se puede subir sin el arnés. ¿Cuándo se lo enseñamos? Cuando no existe supervisión respecto de eso. Cuando los controles son ineficientes, ¿o no? Si un control es ineficiente, entonces estamos permitiendo, psicológicamente hablando, que eso ocurra. ¿Sí o no? Sí. Si nosotros cruzamos la calle y no me atropellan, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo si yo cruzo la calle además en la mitad y no me atropellan? ¿Y qué ocurre si además no cruzo solo, cruzo con mi hijo? ¿Qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando que se puede cruzar a mitad de calle con alto tráfico sin que te atropellen. Por tanto, la percepción del riesgo disminuye. O sea, identificamos el peligro, pero la percepción del riesgo disminuye. ¿Sí o no? Entender el riesgo como la probabilidad de que ocurra el accidente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, existe un peligro real. Sí, yo creo que todos sabemos que existen peligros. El tema es cómo nosotros hacemos, y tomando la presentación anterior, esa interpretación correcta en función no solamente del entrenamiento en eso, sino también en un aspecto ya más bien psicológico del ser humano. Nosotros aprendemos a partir de la experiencia, y esa experiencia de aprendizaje organizacional se transmite a su gente. Por tanto, podríamos concluir algunas cosas como la siguiente. Primero, que para poder desarrollar los ejes del trabajo bien hecho, la empresa tiene que tener la voluntad, la empresa tiene que tener la seriedad y el compromiso para poder potenciar a su capital humano en directa relación con las demandas o exigencias del cargo. Eso es lo que en Chile nosotros llamamos pertinencia de la formación. O sea, una actividad de capacitación o de formación va a ser pertinente en la medida que se haga en función de los requerimientos del cargo. Entonces, fíjense cómo de alguna forma vamos empujando los dos conceptos de seguridad, como una derivada de la gestión preventiva, y las competencias laborales, como entendiendo la capacidad del sujeto de realizar su trabajo de acuerdo a estándares. Entonces, uno podría ya empezar a concluir tempranamente que si tenemos gente competente en la empresa, estas personas van a tener menor probabilidad de sufrir accidentes. Es lógico, ¿sí o no? O empieza a verse lógico. Por ende, tenemos que gestionar competencia. ¿Qué es una competencia laboral? Una vez pregunté eso en una empresa y me dijeron, nosotros no competimos con nadie. Nada que ver. Y es verdad. Lo peor es que es verdad. Entonces, es como de eso de ir a pelear, ser competitivo. No tiene que ver con eso. Ser competente, ¿ya? Una competencia laboral, y ahí podemos tener miles de definiciones. Ustedes ponen en Google competencia laboral, definición, y te aparecen por lo menos 300 millones de páginas. Pero yo me voy a quedar con una frase o una definición que a mí me acomoda y que es simple, que dice que son capacidades puestas en prácticas con resultado exitoso. O sea, es algo que yo sé hacer bien y que te lo puedo demostrar. Y que además tú vas a ver que está bien hecho porque existe un estándar al cual yo me estoy ajustando.
¿Sí? Y eso se divide, como ustedes pueden ver, en estos 3 globos amarillos. Primero, en que las capacidades son conocimientos, habilidades y actitudes en torno a un mismo tema. ¿Quién cocina de los varones aquí? Levante la mano los varones que cocinan, que llegan a su casa y preparan un plato exquisito. Ahí bajaron las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, por lo menos un 20%. Sometidos nomás. Ahí hay otro por ahí. Mira, este es un ejemplo que a mí me encanta. A mí nomás. No sé si a ustedes les va a encantar, pero el ejemplo es súper bueno. Imagínate que tú, a la hora de 11, ¿cierto? A media tarde, quieres impresionar a tu esposa. Imaginemos tu señora, tu pareja. Entonces tú quieres hacer un queque. ¿A queque le dicen acá, cierto? ¿Sí? Un pastel. Entonces tú te arremangas ahí como corresponde, te pones tu delantal de macho recio ahí en la cocina y te pones a preparar este queque, esta torta. Y te pones con la batidora, empieza ahí, y cantas como corresponde. Sudas, pero que nadie se dé cuenta que cae en el mismo plato. Hasta que escuchas la voz de tu pareja o esposa, señor. Entonces dice, mi amor, sí, mi vida. Mentiroso, me decía. ¿Qué está haciendo? Estoy preparando un pastel para nosotros. Oh, yeah. Entonces, y es el momento del clímax de la conversación, porque además, te crees la muerte, aquí la hago de oro, dice, ¿no? ¿Por qué la hago de oro? Porque yo sé, tengo el conocimiento, sé la receta, sé dónde están los implementos, sé qué herramientas tengo que utilizar, los utensilios, todo. Tengo la habilidad. No, hoy día no se hace así, pero se hace con una máquina y te pones el merengue en la cabeza y no se cae. Y la actitud que tiene que ver con esta predisposición a hacer las cosas, ¿sí o no? Como del querer. Entonces tú llegaste a la casa con ganas de hacer una torta y un queque para tu señor y para ti. Hasta que ella dice, mi amor, qué bueno que está haciendo un queque, una torta, porque viene mi mamá a tomar 11. Esas cosas no pasan, No pasan esas cosas. Entonces, en ese momento tú puedes tener, un comportamiento, varias derivadas del comportamiento. Una que tú digas, que me imagino que es la opinión común de todos ustedes, le voy a poner más esfuerzo a esto para que mi querida suegra quede deleitada con lo que yo preparo. No es el caso, parece. Masudo, dice. O puede ocurrir eso, po. O puede decir, de los que cocinan, cerrando el ejemplo ahí, después el resto lo dejan a su imaginación como terminó el cuento. Pero de los que cocinan, díganme si cuando uno, o no solamente cocinar, sino en general, cuando uno hace las cosas con cariño, ¿cómo le salen? Bien, ¿sí o no? Bueno, cuando hace las cosas con cariño le salen bien. Y cuando uno hace las cosas de mala gana, ¿cómo le salen? Mal. Entonces, no tiene que ver con que tus conocimientos y tus habilidades se hayan olvidado. Eso es súper importante porque la gente cree que como que la competencia se fuma. No, los conocimientos y la habilidad sigue ahí. Lo que pasa es que hay un tema actitudinal que influye en el desarrollo y en el despliegue de tus competencias. Entonces, claro, si yo no quiero hacer algo, entonces mis competencias se van a ver alteradas. Si llega un jefe y llega tratándonos mal, subiendo y bajándonos, ¿conoce el concepto, no? Te sube y te bajo. Entonces, lo más probable es que yo que me levanté en la mañana con ganas de trabajar, ajustado a estándares, llegue y me encuentro con mi jefe que nos trata mal, ¿cómo voy a andar todo el día? Para los que no vieron la cara ya. ¿Cómo voy a andar todo el día?
mal, po, ¿o no? Voy a andar enojado, sin ganas, sin ánimo. ¿Y eso influirá en tu trabajo o no? Pero lógico, po. Cuando uno tiene un problema en la casa, ¿lo lleva al trabajo o no? Ay, es que no debería. Por favor, si alguien tiene la receta para poder separar esquizofrénicamente tu vida laboral de tu vida familiar, que la dé. Porque nosotros nos llenamos la boca diciendo eso. Es decir, no, es que tu vida personal déjala en la casa y de aquí tú vienes a trabajar. Mentira, si nosotros somos un todo, ¿o no? Entonces lo que a mí me pasa afuera me afecta, po. Y eso tiene que ver con el enfoque actitudinal. No quiero trabajar en esta empresa, me carga esta empresa. Entonces, si yo tengo esa actitud, lo más probable es que el despliegue de competencia no sea el mejor. ¿Sí o no? Entonces, si no es el mejor, entonces la posibilidad que lo que se observe en lo cotidiano no se ajuste a estándares. Y por ende, mi capacidad final de trabajar bien y de suplir esta expectativa que tiene la empresa respecto de mi trabajo, no se vaya a cumplir. Y uno de esos puntos que se atentan es la seguridad. Lo vimos, ¿cierto? Seguridad, producción, resultados financieros, etc. Entonces, hay empresas que son empresas definitivamente tóxicas, en donde el clima laboral es asqueroso. ¿Cómo creen ustedes que la gente va a trabajar ahí? ¿Feliz de la vida? ¿Y va a aportar? ¿Y va a llegar más temprano? ¿Y va a decir, yo quiero que esta empresa salga adelante? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con aquello que nosotros podemos ver y que tratamos de controlar, ¿cierto? La habilidad, los conocimientos de la gente, pero hay aspectos que nosotros no vemos, que tienen que ver con esa parte del iceberg que está bajo el agua y que tiene que ver, por ejemplo, con la actitud de la tríada de competencia, con el rol social, la autoimagen, los rasgos, etc. Este es un tema tremendamente importante. En el equipo de psicología de la universidad, donde hacemos clases, hicimos un estudio longitudinal con los chiquillos que entran. Se puede, porque son carreras cortas. Entonces nosotros llegamos a determinar varias cosas, entre ellas que los chicos que tienen menor autoestima, por ejemplo, tienen menos notas. Y no tiene que ver su cantidad de conocimientos, sino que tiene que ver este aspecto que es subacuático. ¿Se entiende? O sea, que hay un tema subacuático que está influenciando, que tiene que ver con el autoestima. Y en los trabajadores pasa lo mismo. Otra experiencia. Camino de un lugar a otro lugar en la Pampa chilena. No voy a decir los lugares porque si no van a pillar la empresa al tiro. No voy a decir que es Tocopilla. Ya. El supervisor me dijo y me dio... A mí no me dan pena esas cosas, pero sí me dio una lata tremenda el que dijera, oye, pero ¿qué más le vamos a pedir a estos viejos si son jornales nomás? Eran así como, pero si son contratistas nomás. Entonces, un nivel de desprecio como supervisor de ese mismo grupo. Entonces, ese nivel de desprecio, en definitiva, genera algo que nosotros conocemos como el efecto Pigmalión o las profecías autocumplidas. Es decir, yo te encuentro tan penca a ti que ¿para qué me voy a esforzar en cuidarte? ¿Para qué me voy a esforzar en educarte? ¿Para qué me voy a esforzar en nada si sé que tú eres lo peor de lo peor? Estoy exagerando para que se entienda el ejemplo. Entonces, si yo no me esfuerzo, ¿la gente va a rendir al 100% o no? ¿Sí o no? No. Si yo no me esfuerzo como jefe, la gente no se va a esforzar tampoco. ¿Y cómo van a ser los resultados de ese grupo? ¿Buenos o malos? Con la mano así. ¿Bueno o mala? ¿Bueno o malo? Malos, po. Y el supervisor cuando recibe eso de vuelta, ¿qué opina? ¿Viste que tenía razón? Así como, yo lo predije. ¿Ah? Yo predije que este grupo no iba a funcionar. ¿Pero por qué? Porque tú en definitiva tampoco le pones talento, ¿ah? No le pones interés, no le pones compromiso al desarrollo de esa gente, que tiene que ver con esos aspectos. Si nos enfocamos en el primer punto de estos tres, ¿se acuerdan? Elementos, conocimiento, habilidad y actitud. Vamos a ver que las dos primeras son capacitables y desarrollables más fácilmente que la tercera. Y ahí hay un enfoque en competencia que nosotros llamamos que es un enfoque limitado. Es decir, yo estoy seguro
que hago bien mi trabajo desarrollando las competencias de la gente, mandándolos a cursos de salón, papel, pizarra. Entonces, los chicos ahí, los viejitos, quedan capacitados absolutamente para reconocer riesgos porque estuvieron 8 horas sentados en una sala de clase viendo a un profesor, un relator, un expositor, hablando con una diapositiva tan mala como esta. ¿Sí o no? Entonces, y más encima, lo peor de todo es que nos creemos el cuento porque después le hacemos una prueba al final y el tipo se saca ¿la mayor nota que hay acá? 20. Chuta. Nosotros tenemos un 7, como la máxima nota, un 7, un 20, un 100%. Aprobaste, po. 2 meses después el viejo se accidenta. Pero ¿cómo? Si fuiste al curso, ¿o no? Sí, pues entonces de repente a las empresas les importa más llenar el papel del registro de que cumplieron con la actividad de capacitación, porque yo soy competente y tengo que serlo porque la norma internacional así me lo exige, ¿o no? Sí, pues. 6.22, ¿qué dice la norma ISO? No lo voy a decir textual, pero casi. Dice que los recursos deben gestionarse por competencias. Entonces, ¿qué hace la empresa promedio? Le borra arriba donde dice capacidades del trabajador o nómina del trabajo, le pone competencias del trabajador. ¿Listo? Porque además los auditores no cachan mucho, entonces pasa igual. Pero en definitiva no estamos haciendo eso. Entonces, si nosotros creemos que eso está bien hecho, ahí estamos en un error encubierto. Y ese error encubierto, en definitiva, hace que el enfoque esté errado. Y al estar enfoque errado no cumplimos la expectativa, y al no cumplir la expectativa, todo lo que dijimos al principio, que eran los pilares del trabajo bien hecho, no se cumple. Pero la gente no se da cuenta. Muchos prevencionistas, cuando se accidenta un tipo, en vez de ir a correr a ver al tipo, corren a ver los registros. ¿O no? O sea, el tipo me firmó o no me firmó, porque hay una responsabilidad subsidiaria, solidaria. Entonces, a ver, Juan Pérez, aquí está. Sí, me firmó todo. Uf, qué bueno, porque ahora sí podemos enfocarnos en el trabajador. Casos reales, yo no voy a decir ningún nombre, pero pasa todavía. Entonces, cuando tú tienes eso, hay empresas que se autoengañan. Dejemos de autoengañarnos. Entonces, veamos que, ojo, mira, aquí hay uno de los círculos abajo a la izquierda que dice actitud, ¿cierto? Y ese es un mono de un modelo con el que nosotros trabajamos, que dice, bueno, en tu vida, por eso hay vivencias, en tu vida, a ti te ocurren cosas, ¿cierto? Uno dice experiencias. Bueno, de esas vivencias tú tienes aprendizajes, ¿sí o no? Si te caíste o no te caíste, si te fue bien o te fue mal, tomando decisiones, etc. Esas son aprendizajes. Y ese aprendizaje genera un patrón de pensamientos más o menos estables que determinan tu comportamiento, que hacen que tú estés predispuesto de una u otra forma frente a un estímulo, que son actitudes. Y nosotros tenemos distintas actitudes dependiendo de los distintos estímulos, y nosotros no nos damos cuenta de eso. Si yo les pidiera a ustedes, por ejemplo, que definieran su relación con un perro, hay muchos que uno diría, ¡ah, qué lindo mi perro, yo lo quise tanto! Otro diría, malditos perros que me muerden. ¿O no? Claro, porque su relación personal con el concepto perro es distinto y eso tiene que ver con cada una de nuestras vidas. Y eso genera aprendizaje, y eso genera conducta, y las conductas tienen consecuencias, y las consecuencias de vida son vivencias. Entonces yo también voy incorporando al patrón conductual y al patrón actitudinal el aprendizaje de esa consecuencia. Por tanto, uno dice, ojo, cuando tú trabajas las competencias laborales, el saber hacer del sujeto, no estás solamente enfocado al conocimiento de la tarea, no estás enfocado únicamente que el tipo sepa o no operar el camión que tenemos estacionado afuera, sino que estamos haciendo un hincapié al desarrollo organizacional que permita que los aprendizajes del trabajador en torno a la seguridad sean coherentes con el discurso. No podemos llenar la boca con un discurso de gestión preventiva y tener ejemplos como todos los que se han dado. Oye, que vemos a los mismos gerentes andando en las camionetas sobre el límite de velocidad, en donde por salir más temprano los supervisores autorizan tareas riesgosas, donde los mismos grupos humanos generan presión social. Oye, ¿para qué te vas a subir? ¿Para qué te vas a amarrar? ¿O no? Pero lógico, po. Ya, pues chico, apúrate, hombre. Entonces, pero déjame hacerlo. Querido amigo, déjame hacer tranquilo mi trabajo con los elementos de protección. Mentira, po. Apúrate, te vamos a dejar abajo. Y un sinfín de otras cosas. Entonces, cuando tú organizacionalmente no eres capaz de organizar eso,
es difícil que tú puedas tener una gestión preventiva integral, porque haya una parte que no tiene que ver únicamente con llegar al quehacer del sujeto emocionalmente, sino que también hay una parte previa. Es decir, para que se generen aprendizajes tienen que haber reglas del juego súper claras. Y tienen que haber controles estrictos y tienen que haber formación de hábitos y eliminación de malas prácticas. Porque si eso no se da, es difícil que nosotros podamos lograr un cambio real en la cultura de seguridad. La actitud puede ser temeraria o preventiva. O sea, tu predisposición al trabajo, desde una perspectiva de un tercero, puede verse como temeraria o preventiva. Y ahí es donde se juega el tema, porque las actitudes temerarias tienen conductas fuera de rango, fuera de norma, comportamientos que son más proclives a tener accidentes. Por otro lado, la actitud preventiva es lo contrario, ¿cierto? Y ahí tenemos ya el enfoque organizacional de esto. O sea, esto no es una palabra, no es como que venga alguien a contarles una historia o tratar de venderles algo, como la gestión de competencia ha sido interpretada en muchas empresas. Como que dicen, oye, cuidado que... 2 minutos. Cuidado que la gestión de competencia es una moda. No, ojo, la gestión de competencia no es una moda. Los Balance Scorecard. ¿Quién trabaja un cuadro mando integral en la empresa? Levante la mano. Los cuadros de mando integral dicen que para que exista indicadores financieros positivos, tienen que haber clientes satisfechos, tiene que haber procesos bien hechos y tiene que haber gente capacitada, ¿o no? Y operativamente nosotros tenemos que tener procesos que acompañen eso, pues, selección de personal, tiene que haber reclutamiento, tiene que haber capacitación, tiene que haber formación, tiene que medirse la competencia, porque si eso no se logra, en definitiva, entonces no tiene sentido lo que nosotros estamos diciendo. Nuevamente, fíjense acá, las conductas que se ajustan a estándares son lo que nos va a llevar a una derivada de la seguridad. Y si no tenemos esas conductas ajustadas a estándares, entonces no sirve el resto de las cosas, no sirve el resto de los sistemas de gestión. Hacer gestión por competencias te permite eso, ¿ya? Te permite, fíjense ahí, apuntar a ese ámbito del trabajo bien hecho que es la seguridad, porque es un eje que tenemos que desarrollar desde esa lógica. ¿Ya? Hay un tema actitudinal, que lo vimos de antes. Hay un tema que también se avala con las causas básicas, que también veíamos de antes. O sea, cuando tú llegas en definitiva a analizar, llegamos siempre al mismo punto. Están los conocimientos, la habilidad y un tema actitudinal muy, muy potente en eso. ¿Ya? Ajustar o adecuar la capacidad del trabajador a la demanda del trabajo es clave para poder hacer prevención. Y para cerrar, me quiero quedar con un ejemplo que tiene que ver con el camión que estábamos viendo antes, ¿cierto? Cuando uno habla de competencia, uno puede hablar de varios modelos. Pero sin duda, un modelo que nos puede ayudar también, aunque yo soy hincha del modelo funcional de competencia, el modelo que está enfocado a las conductas, el modelo conductual, tiene también mucho que decir. Por ejemplo, disciplina personal, la productividad, la orientación a los resultados, el autocontrol, entre otras cosas, son competencias laborales que están muy de la mano con las actitudes del trabajador y que si yo no las fomento, no sirve nada que al tipo yo le enseñe a manejar un camión. ¿Se entiende eso, cierto? O sea, no puedo dejar de lado una por otra y lamentablemente muchas veces dejamos de lado una por otra. Y ahí es donde viene la propuesta. El enfoque actitudinal es, en definitiva, decir, ojo, pongamos énfasis al desarrollo de competencias laborales para hacer prevención, pero sin dejar de lado que lo que importa en este caso es que la gente sepa hacer su pega, que la sepa hacer de acuerdo a estándares, pero también que tenga una actitud que se ajuste a lo que nosotros esperamos de un trabajador seguro. Y eso, en este modelo de enfoque basado en las actitudes, genera coherencia. Genera coherencia entre las capacidades, las expectativas, los resultados y deja en definitiva bastante contento a todo el mundo porque estamos tratando de generar patrones de actuación. Y un patrón de actuación se aprende. Las competencias laborales se aprenden. No es que tú vengas fallado de fábrica, no es así. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Y si nosotros no hemos logrado eso en las empresas, quiere decir que no hemos hecho un buen trabajo. Nosotros tenemos y sabemos
que para hacer prevención tenemos que generar este patrón de actuación en función de estándares claros. Conclusiones. La gestión por competencia es un tema serio, transversal. Otra conclusión es que el desarrollo de competencias disminuye accidentes, lejos cierto. Y además que el enfoque actitudinal en el desarrollo de competencias es clave también para poder hacer un acercamiento mucho más basado en sistemas de gestión que en buenas voluntades. Eso es otra cosa importante, que se puede medir, que se puede objetivar con cosas que no son sencillas, pero que sí se pueden implementar, y yo creo que muchas empresas lo están implementando. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio para algunas preguntas. Por favor, la persona que esté interesada levante la mano y se le va a alcanzar el micrófono para que pueda hacer la pregunta. ¿Por aquí? Sí. Adelante. Buenos días, Kurt. Brillante su presentación referido, digamos, al tema de cómo generar competencias para el desarrollo de un buen trabajo, ¿no? Que usted mismo dijo de que para tener un resultado bien realizado es importante ver los componentes, ¿no? Dentro de ellos está la parte de la calidad, la productividad, la seguridad y también la parte del beneficio económico. Pero tú, cuando entras a hacer una evaluación a una operación que se está desarrollando, se ha generado varios accidentes en esta organización, entonces tú empiezas a analizar la parte, digamos, de la cultura organizacional, la parte de la cultura de seguridad en esa empresa. Entonces, por ahí está la realidad de muchas empresas en nuestro sector. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para mejorar la cultura organizacional, la cultura de seguridad en una empresa que no tiene los resultados satisfactorios? Muchas gracias por tu pregunta. Podríamos estar, y me encantaría estar todo el día hablando acá, ¿eh? A ustedes no creo que les encante mucho estar todo el día sentado escuchándome, pero es otro tema. Porque mira, nosotros hemos desarrollado un modelo que se llama EDIPA. Da lo mismo cómo se escribe. Y el modelo hace referencia a eso que tú mencionas. Y de hecho nosotros cuando aplicamos los diagnósticos nos damos cuenta de cosas que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, en este modelo las pirámides son un triángulo. Obvio, ¿cierto? En realidad quise decir, las organizaciones son una pirámide. Editen eso. Y como buen triángulo, arriba tenemos los gerentes, al medio a los supervisores, abajo a los trabajadores, ¿cierto? Que es el modelo piramidal tradicional, aunque alguien diga, no, es que mi empresa es, ¿cómo se llama?, matricial. No, pero igual hay gerente, hay supervisores y hay trabajadores. Entonces, en este modelo, ¿nosotros qué hacemos? Decimos, bueno, al gerente le asignamos un rol de compromiso, al supervisor de liderazgo y al trabajador de participación. Y además, al líder o al mando medio le asignamos dos tareas adicionales. Una que es la formación permanente y pertinente, y por otro lado que es el control. Entonces, en este mono, en estos 5 aspectos, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo falla la cultura preventiva. Entonces, hay gente que dice, nosotros hemos hecho de todo, porque tenemos las OSA, las ISO, las ASA, las ESA y todas las otras siglas que nos llevan a una empresa de clase mundial. Pero vamos al detalle, y lo voy a decir con un dato concreto. Una empresa en donde hicimos este estudio, cuando yo di los resultados fue una cosa catastrófica. El tipo que me contrata era el gerente y él juraba que estaba haciendo las cosas súper bien en prevención y toda la gente opinaba, porque se mide a través de estudios, entre otros, de cultura, como clima organizacional, se llama clima de seguridad. Entonces la gente opinaba que los gerentes no tenían el compromiso suficiente para la seguridad. Y eso era a ver, así como, ¿de qué estamos hablando? Yo, que me esfuerzo y me levanto todos los días y sudo sangre por la prevención y la gente no lo ve, no lo estaba haciendo bien. Los líderes, oye, el supervisor está ahí, ¿por qué?
porque tiene que hacerse cargo de una operación y de un grupo de humanos de gente. No lo está haciendo bien. No tiene las competencias, no tiene las capacidades, generalmente ponen al mejor trabajador como supervisor y todos sabemos que nadie es profeta en su tierra, entonces al final se producen problemas, etc. Y por último, en esa misma línea, ¿los trabajadores participan o no participan? ¿Cuántas veces llamamos a los trabajadores a que participen de la revisión de procesos, de procedimientos, que escojan junto a los comités los elementos de protección personal? Cero. No digo que cero, en general hay empresas que sí lo hacen y lo hacen muy bien. Pero cuando uno se da cuenta de ese análisis y dice, oye, en realidad, conclusión, entonces tú no puedes hacer una cultura preventiva, además, siguiendo este mismo mono, en donde no existe control, o el control ineficiente, control conductual, control de proceso, lo que tú quieras. Y por otro lado, cuando tú no capacitas a la gente, entonces nosotros tenemos la expectativa de desarrollar una cultura preventiva en estándares internacionales cuando la disposición y los recursos que se ponen sobre la mesa son limitados, o creemos que eso se hace como de la nada, porque esa otra cosa también que me he dado cuenta en algunas empresas, casi como una expectativa de ya se implementó la OSA, listo, estamos listos, se implementó la ISO, tenemos calidad, estamos listos. Estamos todos estresados cuando viene la recertificación, pero después de 2 meses se nos olvida trabajar bajo ISO, no importa, vamos dándole. Entonces, claro, la cultura preventiva tiene que ver con varias cosas. Uno, con estos elementos diagnósticos que yo les comento. Los compromisos, el liderazgo, la participación, el control y la formación. Pero también cuando somos capaces de identificar los hábitos negativos, las malas prácticas, de crear además conciencia interna, etcétera, etcétera. Y se me quedan 1.000.000 de otros ejemplos que podría dar. Un amigo que trabajó mucho rato en una empresa contratista Codelco, que tuvo la genial idea de poner una camioneta chocada y a un viejito en silla de ruedas, como parte de un escenario publicitario para recordar la importancia de no correr en la carretera, en las camionetas. Súper creativo, pero créanme que fue súper creativo. Entonces, uno internamente que maneja dice, oye, pero ¿cómo me voy a poner la camioneta de nuevo? Si la camioneta ya está estrellada, ya es como, basta con la camioneta, todo el mundo conoce la camioneta. Oye, en ese puro me bajaron como en un 40% los índices. Y se querían llevar la camioneta así como era como una camioneta itinerante, ¿eh? La querían poner en todas las divisiones, era como... Otro caso, las obras de teatro. Y uno piensa internamente y dice, pero una obra de teatro, ¿cómo va a ser prevención? Todos los viejos así. ¿Por qué? Porque en la obra de teatro muestran a un viejito accidentado y muestran a su familia, cómo queda. Y lo muestran a él tratando de interactuar, pero como ya se había muerto, no podía. Entonces eso afecta, llega al corazón, como lo queramos decir, del trabajador, pero tiene un cambio actitudinal, va aprendiendo. Entonces yo creo que una cultura... Como cerrando la pregunta, la cultura preventiva se logra cuando tú tienes varias aristas que desarrollar. Las empresas que dicen, estamos listos con eso, yo te lo aseguro, que yo le encuentro alguna falla en esos elementos diagnósticos. Y ellos cuando se dan cuenta, que es lo que pasó en este ejemplo, ellos dicen, ya, ok, hagamos otra cosa entonces. Y ahí es donde empieza, desde la lógica, la sanación parte cuando te das cuenta que tienes la enfermedad. ¿Sí o no? Sí, pues. Y hay muchas empresas que les gusta el diagnóstico, ¿eh? Como, tengo cáncer. Ya, qué bueno, estoy claro. ¿Qué voy a hacer ahora? No importa, si ya sé que tengo cáncer. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Pérez de la empresa Dominiotech. Primero felicitar por su exposición y uno de los temas que usted habló es el aprendizaje de la empresa, que se basa en la recopilación de la información propia de la empresa para orientarla al manejo de las competencias en sus trabajadores. ¿Qué herramienta usted cree o la importancia de los sistemas de información para recopilar toda esta información que proviene pues, de hallazgos, de acciones preventivas, los mismos incidentes, para lograr identificar cuáles son las competencias que tienen, en la cual debe la empresa tener más énfasis? ¿Qué importancia ve usted al manejo de esta información? Porque también hay un problema de interpretación de la información por parte de las personas que lo analizan, ¿no? Dos cosas. Uno, mucha humildad. Y lo segundo, ganas de hacer las cosas. Lo pongo de esa perspectiva. Nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos yo lo he visto así en las empresas, estamos acostumbrados a que la solución pase por un software o una herramienta de gestión así casi como más poderosa que la anterior.
Y ahí hay un error, ¿ya? Error es lo que yo acabo de decir, o sea, las empresas no necesitan un software para hacer ese cambio, no necesitan un sistema de gestión integral de la formación, de la capacitación, de las normas de calidad. Necesita que tú quieras hacerlo, primera cosa. Y ahí yo creo que hay un tema de egos detrás. La información está. Te aseguro que toda la información, todas las tasas de accidentabilidad, está, todo está en la empresa y en los entes reguladores legales. Entonces uno dice, ¿qué falta? ¿Cómo lo hacemos? Falta que haya gente que realmente quiera decir, oye, hagamos el paso o demos el paso para poder tomar esa información. De repente uno habla de, ni siquiera hay que hacer minería de datos para eso. Hay que tomar una tabla Excel, filtrar y te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de accidentes ocurre en esta área, por esta razón, en estos días, en este mes, en esta estacionalidad. Oye, todos sabemos que los accidentes ocurren más entrando al turno y saliendo al turno, po. Cuando tenéis 7x7, el día 1 y 2 es más crítico que los que están al medio y el 6 y 7 son más críticos. Todos sabemos que el tipo se va a accidentar cuando lo vaya a despedir y le aviséis un mes antes. Sabemos eso. Entonces la pregunta es tremendamente importante, respondiendo a una de las preguntas. Uno, es tremendamente importante, pero la información está ahí. O sea, yo creo que el concepto es errado. El dato está ahí. ¿Qué hacemos nosotros con la información que podemos obtener de ese dato? Ya tiene que ver con un poco la voluntad. Y si nosotros no tenemos ese paradigma de mejora continua en ese aspecto, es difícil que nosotros podamos transferir esos datos o esa información a un conocimiento colectivo que se traduce en una organización que aprende. Porque uno esperaría de que la organización haga lo siguiente: sabiendo que son estas las áreas, entonces hagamos un mapeo de riesgo en donde estas áreas tengan un rojo, pero un rojo brillante, en donde la gente sepa que ahí ocurren los accidentes. Y por otro lado, capacitemos a la gente. Por otro lado, hagámosle evaluaciones de riesgo a la gente. Si eso se puede hacer. Existen 2, 3 o 4 instrumentos, pero existen. A nosotros nos ha costado, pero estamos implementando un inventario de actitudes y conductas de riesgo que te entrega alertas, igual que las mutualidades que están haciendo sus propios test, que te entregan alertas antes de que el trabajador siga trabajando ahí. Entonces tú podrías medir y decir, tú tienes un nivel alto de riesgo y tú tienes un nivel bajo de riesgo. Pero, o sea, yo quisiera de verdad que existiera una voluntad, y yo creo que eso es, en definitiva, el sentido de los seminarios, que ustedes se queden con esa, nosotros llamamos la bala pasada, que se queden con esa idea acá y digan, ok, llego a la empresa y propongo esto, porque se puede hacer, se debe hacer, tremendamente importante, y la forma de hacerlo es sencilla: reunión, un Excel y voluntad, se acabó, no hay más herramientas. Muy bien, agradecemos la participación de nuestro expositor internacional. Muchas gracias, Kurt.